Hoy vamos a hablar de un aspecto que probablemente la mayoría de vosotros desconozcáis, y es que existen unas actuaciones en prevención de riesgos laborales que se realizan con cargo a cuotas de la Seguridad Social. Y yo meramente voy a hacer una introducción y un poquito del marco legal, pero quien va a explicaros de verdad lo que es y además lo que se está haciendo, porque es un profesional de esta materia, va a ser Jaime Canales. Bien, bueno, sin más, pasamos a la cuestión. En primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que lo que son las prestaciones que hace la seguridad con cargo a cuotas no están directamente relacionadas con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Son unas actuaciones que son anteriores a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Las mutuas, como explicó José Alonso desde el principio, tuvieron un fin reparador y posteriormente adquirieron también un fin de protección y prevención de los posibles accidentes. Y antes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya constituyeron servicios en los cuales tenían técnicos que se dedicaban a prevenir los accidentes en las empresas, sobre todo en aquellas actividades de mayor riesgo. Pensar que a la mutua le interesaba prevenir los accidentes porque son ellos los que pagan las cuotas de los accidentados, los que pagan al final las prestaciones de esta gente que se accidenta. Entonces, como idea es que son prestaciones anteriores a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que no suplen las obligaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, van a hacer actividades que van a ser complementarias a las que se exigen legalmente, se realizan con fondos públicos y además vienen constreñidas por toda una serie de normativa que define programas que son los que se deben de desarrollar en las empresas. En el caso de la prestación de la prevención con cargo a cuotas por las mutuas de accidentes de trabajo, además son para los afiliados de las mutuas de accidentes de trabajo. O sea, cada mutua presta sus actuaciones a sus propios afiliados, ¿no? Bien. Cuanto a la normativa, encontramos que los primeros servicios nos podemos ver en la normativa del año 93, en el cual tenemos los primeros servicios preventivos que se aprueban, en que las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales podían establecer instalaciones y servicios para la prevención de accidentes de trabajo, siempre y cuando se autorice, lógicamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. O sea que las mutuas siempre, como os explicamos ahora, están auditadas, ¿vale? Y entonces, claro, cualquier actuación que suponga un gasto, pues tiene que ser autorizada. Esta fue la formalización un poco en los años 90 de estos servicios, aunque se habían creado previamente, ¿no? Y luego, ya con la ley de prevención, recordemos que aparece en el año 95, pues se organizan diferenciando claramente las actividades, porque en un primer momento, cuando las mutuas, cuando sale la ley de prevención de riesgos laborales, las mutuas utilizan estos servicios precisamente que tienen de actuación, que se hacen con cargo a cuotas, para realizar las actividades de prevención de riesgos laborales que pedía la ley, porque no había otras personas formadas en ese momento, ¿no? Pues bien, cuando se publica el reglamento de los servicios de prevención y se decide separar las actividades, pues las mutuas siguen desarrollando actividades como el servicio de prevención, pero con otro personal y otros recursos distintos a las actividades con cargo a cuotas, ¿no? Y aquí nos aparece esta orden del 22 de abril de 1997, que es la que va a regular esa diferenciación entre las actividades que se llaman como servicio de prevención y las actividades que se llaman con cargo a cuotas de la Seguridad Social. Y entonces ya aparece ahí que las mutuas, para hacer estas actividades con cargo a cuotas, tienen que ceñirse a un plan de actividades preventivas que tiene que aprobarse por el Ministerio de Trabajo todos los años. Y van siguiendo una serie de criterios. Bien, más adelante, en el año 2006, tenemos la separación total entre lo que son las actividades de servicio de prevención, que tienen que salir fuera de lo que es el ámbito de la mutua de accidente de trabajo, ya son otras empresas aparte, y lo que son las actividades propias de la mutua, entre ellas estas unidades que se dedican a la prevención, que son las que realizan las actividades con cargo a cuotas. Entonces tenemos
una nueva orden ministerial que regula cómo se desarrollan estas actividades, estableciendo también un plan y cómo se financian determinadas actividades de fundaciones y demás con cargo a los excedentes de las mutuas. Y más adelante tenemos la normativa actual en la cual se regula actualmente cómo son las actividades preventivas que puede desarrollar la Seguridad Social mediante las mutuas de accidente de trabajo. Y aquí es donde vamos a explicar un poquito más lo que dice la normativa que se puede hacer con cargo a cuotas de la Seguridad Social. Lo primero que tenemos que tener claro es que las actividades que se desarrollan por parte de las mutuas a las empresas que son mutualistas, estas actividades no les eximen de las obligaciones que tienen en materia de prevención de riesgos laborales por la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por eso dice aquí que no generan derechos subjetivos a los destinatarios. Es decir, que van a ser siempre actividades complementarias y que no podrán competir con las que desarrollan las empresas que se dedican a servicios de prevención. ¿Vale? Esto hay que comentarlo porque durante el periodo en el cual estuvieron coexistiendo las dos actividades en las mutuas, pues como las mutuas son entes privados, aunque trabajan dentro de un ámbito público, que es la colaboración con la Seguridad Social, pues muchas mutuas utilizaron la actividad de prevención como un factor comercial más. Y esto originó distorsiones, incluso informes del Consejo de Estado y demás, y por eso se llevó finalmente a la separación total. ¿Vale? Y por eso es hacer hincapié siempre en esta diferenciación entre lo que son los servicios de prevención ajenos con sus empresas y las actividades que desarrollan las mutuas. Bien, las actividades que orientan hacia lo que se orientan las actividades en los planes de la legislación, de la normativa actual, es en actuar en empresas pequeñas, empresas con elevados indicadores de siniestralidad, y empresas en las cuales están incluidas en alguna planes de actuación, por el motivo que sea, de las administraciones que son competentes, que normalmente son decididos por las administraciones autonómicas, y luego también actividades de sensibilización y de investigación y desarrollo que tengan que ver con la prevención de riesgos laborales. Entonces, y ahí es donde vamos a encontrar una diferenciación importante, porque van a ser uno de los principales actores a la hora de realizar estas actividades de investigación y desarrollo, porque cuentan con un dinero que pueden dedicar a esto. En las actividades de asesoramiento que podemos encontrar, y a las empresas asociadas, podemos encontrar programas de asesoramiento, que sobre todo van destinadas a pequeñas empresas. Estas empresas suelen estar en un programa en el cual se da una serie de características para que participen. Luego tenemos programas de asesoramiento a empresas o actividades concurrentes en centros de trabajo en que concurren trabajadores de dos o más empresas, en los cuales pues, hay más de una empresa y se da una necesidad de una coordinación de actividades empresariales. Es otro apartado que también puede asesorarse desde el punto de vista de la prevención con cargo a cuotas. Luego hay un programa que nos explicará Jaime, que es un programa del Ministerio, que es Prevención 10, que es para favorecer que las empresas pequeñitas puedan asumir ellas mismas la prevención de riesgos laborales. Vemos que esto tiene algunos problemas porque hay algunas cosas que legalmente no pueden asumir, pero el objetivo, y es un objetivo positivo, porque en realidad tengamos claro que la prevención de riesgos laborales es una actividad de gestión que tiene que ser desarrollada por los miembros de la empresa, definitiva. Al final, para conseguir resultados, tú puedes tener un asesoramiento, lo que quieras, pero al final, como todas las actividades de gestión, tiene que ir desde la dirección, sea grande o pequeña la empresa, hasta los mandos intermedios y luego a los trabajadores. Entonces, esto para las pequeñas empresas consistía en implicar a los patrones de estas pequeñas empresas, darles una formación y que fueran ellos los que organizasen una estructura en su pequeña empresa, empresas también que son de bajo riesgo, ¿no? Para que les sirviera para gestionar los riesgos que tienen, ¿no? ¿Vale? Y este es un programa en el que también apoyan
los servicios estos técnicos de las mutuas que hacen prevención de riesgos con cargo a cuotas. Y luego también tenemos asesoramientos a empresas pequeñas. Claro, aquí se centra en empresas pequeñas porque las grandes pues ya tienen recursos para hacerlo. Adaptación de puestos de trabajo, que esto es una necesidad que en muchos sitios se da. Y también la recolocación de trabajadores accidentados, pues cuando tiene alguna secuela que va a limitar su funcionalidad, pues es necesario la reubicación o la adaptación del puesto, ¿no? Y entonces aquí pueden prestar ese asesoramiento el personal de estos servicios, ¿no? Bien, recordemos que las mutuas hacen una investigación de las enfermedades profesionales y aquí también pueden colaborar. Luego también tenemos las actuaciones, en su caso reducción de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y para ello tenemos asesoramiento sobre el control, las causas de la incidencia de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Todas las administraciones autonómicas siempre realizan una serie de estadísticas por distintos sectores para tratar de identificar aquellas empresas que provocan la mayor parte de los accidentes. Porque es cierto que normalmente el 20% de las empresas ubican la mayoría de los accidentes, el 80% de los accidentes, ¿no? Entonces, dentro de esa idea de destinar los recursos allí donde pueden ser más eficaces, por eso este tipo de empresas son las que son foco de estos programas de la seguridad social para que las mutuas manden a sus técnicos para estudiar qué causas pueden generar esta siniestralidad y de qué forma se puede reducir. Bien, entonces tenemos programas de control de la siniestralidad. La mutua hace un control de la siniestralidad. Claro, son ellos. La siniestralidad son los estudios de los accidentes que tienen las empresas. Además, los accidentes por sectores de actividad y a lo largo de varios años, ¿no? Entonces, son los primeros interesados en reducir la siniestralidad porque son los que pagan las prestaciones de los trabajadores. Luego tenemos las actividades de investigación, desarrollo e innovación, que aquí encontramos la elaboración de estudios y análisis sobre las causas de la siniestralidad laboral, que son estudios que pueden ir sobre todo, por ejemplo, a enfermedades profesionales en determinados sectores, sacando datos, mezclando los datos propios de la siniestralidad con datos clínicos y datos obtenidos de las propias empresas, la colaboración con la Administración de la Seguridad Social, en el mantenimiento del sistema de información, notificación, registro de enfermedades profesionales, el desarrollo de programas de evaluación y puesta al día de las enfermedades profesionales, la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas para la gestión y mejora continua de la prevención en la empresa, haciendo que actividades que puedan establecerse cada año por las normas de aplicación y todas aquellas actuaciones a desarrollar que las mutuas tengan en sus planes y además en todas estas actuaciones pues a incluir las diferencias entre que puedan generar una mayor sensibilización, como pueden ser una perspectiva en el género, pueden ser sectores con temporalidad, pueden ser la utilización de trabajadores de empresas de trabajo temporal, etcétera, ¿no? Bien, ¿quiénes son los destinatarios de las actividades a desarrollar por las mutuas? Pues los destinatarios de estas actividades son las empresas asociadas y los trabajadores de estas empresas. Luego, los beneficiarios, o sea, estas empresas, hay que tener claro, y vuelvo a recalcar la legislación, que en ningún caso quedan eximidos del cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Es decir, que toda la estructura de prevención que tienen que organizar las empresas en función de su actividad y su tamaño no se ve interferida por el hecho de que reciban un asesoramiento por parte de la mutua. Bien, la financiación de estas actividades, pues bueno, se va a realizar dentro de las disponibilidades presupuestarias entre el 0,3 y el 1% de los ingresos por las cuotas del ejercicio liquidado previo al plan de actividades preventivas. Es decir, la Seguridad Social asegura
una financiación para estas actividades todos los años, que dependen de las cuotas que recaban las mutuas de sus afiliados. Y siempre a quién corresponde la asignación de estas actividades, la asignación de las prioridades, su ejecución, los ámbitos, las empresas y los sectores en donde sea preciso actuar cada año. Pues responde a la Secretaría de Estado de Seguridad Social, previo informe del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Instituto Científico Técnico de referencia en España, y consultar a las organizaciones sindicales y empresariales. Y estos son los que participan en ese desarrollo de ese plan. El plan, que el plan de actividades preventivas de las mutuas, que es el que va a regir lo que pueden hacer las mutuas en materia de prevención con cargo a cuotas, pues las mutuas tienen que presentarlo anualmente a la Secretaría de Estado, y durante el primer trimestre del año siguiente a aquel que hayan desarrollado el plan de actividades preventivas, las mutuas deben facilitar a la órgano de dirección y tutela la información de lo que han hecho para que pueda ser auditado, y así justifiquen pues las inversiones que han realizado en esta actividad. Esto ocurre que también con todas las actividades de la mutua, que siempre son fiscalizadas. Y por último, comentar que estas actividades que se desarrollan con cargo a cuotas, pues lógicamente se coordinan con otras actividades que desarrollan otras administraciones, como son las administraciones autónomas. Entonces, estas actividades preventivas tienen la consideración de básicas, por lo que serán objeto de aplicación por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en todo el territorio nacional. Y las autonomías con competencias en PRL pueden añadir actividades al plan que ha desarrollado la mutua para cumplir con estos objetivos. Entonces, las comunidades autónomas que ostentan competencia en ejecución compartida en materia de actividades de prevención de riesgos laborales pueden comunicar al órgano de tutela de las mutuas las actividades que consideren que deban desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales, en atención a las especificidades y particularidades que concurren en tales ámbitos, para que se incorporen a la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social. Entonces, las comunidades autónomas también pueden influir en su territorio para que este plan de actividades pues se modifique y sea coordinado con otras actividades que se desarrollan por parte de la Administración en ese ámbito territorial. Normalmente por los institutos autonómicos que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Bien, pues este es un poco el marco regulatorio en el que se desarrolla la actividad preventiva con cargo a cuotas. Sin más, paso a Jaime, que os explicará qué es lo que está haciendo ASEPEIO en este campo. ¿Quiénes somos? Dentro de ASEPEIO, ¿quiénes somos los consultores en prevención? ¿Qué hacemos? ¿Qué es la consultoría en prevención? Y luego, como también ha comentado Juan, pues intentamos innovar en prevención y divulgar todo lo que sea prevención de riesgos laborales y este tipo de innovación. Entonces, ¿quiénes somos? Pues en ASEPEIO, a nivel nacional, en toda España, somos un equipo de 80 consultores. De estos 80 consultores tenemos del orden de 20 que son especialistas y están ubicados en el Hospital de Sant Cugat en ASEPEIO, en la Dirección de Prevención, con lo cual los consultores territoriales pues los tenemos nos podemos apoyar en ellos cuando recibimos algún tipo de consulta, que a lo mejor pues necesitamos alguien más especialista para poder, digamos, dar respuesta. Como ha dicho Juan, todo esto viene de los antiguos departamentos de seguridad y higiene de las mutuas. Por tanto, estamos hablando de una experiencia de muchos años, como pone en este caso, pues de más de 50 años de experiencia. ¿Qué es lo que hacemos? Pues realizamos actividades de asesoramiento y consultoría de acuerdo a la planificación de la actividad preventiva que establece que establece el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. Entonces, un poco aquí veis, pues tenemos una labor de consultoría, tenemos una labor de información y sensibilización en prevención de riesgos laborales, o sea, podemos divulgar. Hacemos también una labor de investigación e innovación en prevención.
Luego nosotros, como Mutua Sepello, todos los años otorgamos unos premios a las buenas prácticas preventivas y las difundimos entre nuestras empresas asociadas. Y luego aquí también aparece una parte que es el sistema incentivo bonus. Esto lo gestionamos las mutuas. No sé si mi compañero José Alonso lo llegó a comentar o no. Lo que pasa es que esto lleva suspendido ya 3 años. Esto lo suspendieron en el año 2020, lo han suspendido en este corriente año 2021 y lo han suspendido también para el año 2022. Porque esto lo que era una devolución de parte de lo cotizado por contingencia profesional por parte de las empresas. ¿Y a quién le devolvían esto? A aquellas empresas que tenían baja siniestralidad. ¿Qué ocurre? Como esto al final era de lo que las empresas habían cotizado en ejercicios anteriores, devolverles una parte, por la situación de la que venimos, ya en el 2020 esto lo suspendieron. En el 2021 lo han vuelto a suspender y también lo han suspendido para el próximo año 2022. Por tanto, esto a día de hoy está paralizado y pendiente de que salga una nueva normativa para ver cómo lo vuelven a regular. Las empresas podían obtener desde un 5 hasta un 10% de lo cotizado en el ejercicio anterior por contingencia profesional. Al final era devolverle dinero que habían pagado. Entonces a las empresas, pues muchas lo solicitaban y lo gestionábamos desde la mutua. Claro, solo podían solicitar a aquellas empresas que tenían una baja siniestralidad. Se emitían unas tablas con los índices de siniestralidad y en base a esos índices a las empresas se les decía, si vosotros estáis por debajo podéis solicitarlo. Lo solicitaban y se comprobaba y si efectivamente era así, la Seguridad Social devolvía esa cotización. Esto se conoce como el sistema de incentivo bonus a la prevención de riesgos laborales. No me voy a detener más en él porque, como os he comentado, está suspendido desde el año pasado, este año y el que viene también está suspendido. Bueno, entonces, dentro de las labores que hacemos, una de las principales es un proceso o la labor de consultoría y asistencia técnica. Entonces, como bien ha dicho Juan, y esto es muy importante, todas las empresas tienen que tener su modalidad preventiva y su sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Y en ningún caso lo que hagamos desde la mutua va a sustituir a esas obligaciones en prevención que tiene la empresa. Pero ahora bien, la empresa trabajando con su servicio de prevención o a instancia de su servicio de prevención quiere implementar un proceso de gestión de prevención de riesgos laborales, pues sí que nosotros desde la mutua le podemos ayudar al empresario o ayudar al, digamos, el responsable o la persona que lleve la prevención en la empresa, le podemos ayudar a implementar un proceso de gestión. ¿Para qué? Pues nosotros lo que intentamos es mejorar la prevención de la empresa y que, por tanto, haya menos accidentes de trabajo y no hayan enfermedades profesionales. O no ocurran, o los accidentes de trabajo sean más leves en el caso de que ocurran, o en el mejor de los casos que no ocurrieran. Entonces, esto sí que lo podemos hacer desde la mutua. Realizar una labor de ayuda y asistencia técnica a las empresas. ¿A qué empresas? A las que están asociadas, en este caso, en mi caso, sería todas las empresas asociadas a Sepello. ¿En qué consiste esta labor de asesoramiento y asistencia técnica? Bueno, pues aquí aparece como lo haríamos en 5 pasos. Primero, pues la empresa nos lo tiene que demandar, o a veces a propuesta nuestra de algún tipo de campaña que desarrollamos, pues obtenemos de la empresa una demanda. Tengo este servicio. Entonces nosotros pues le podemos hacer una propuesta. Podemos analizar junto con la empresa, oye, pues tu sistema de gestión o este procedimiento o este riesgo concreto que tienes o qué necesidad tienes. En base a eso le ayudamos a la empresa, elaboramos un diseño, un plan de acción, un procedimiento de gestión o bien, oye, pues este riesgo lo puedes controlar mejor de esta manera y una vez, digamos, pasamos por estas 3 fases, lo siguiente es realizarlo, ejecutarlo. Esto pues a veces, este proceso puede llevar meses, a veces incluso plantearse un periodo de, no sé, de 2 años, o a veces pues son más rápidos y a lo mejor 2 o 3 meses se pueden realizar. Una vez pasado por ahí siempre se evalúa si realmente es efectivo o no. Oye, pues sí que funciona o no funciona, o podemos mejorarlo aquí. Entonces, para toda esta labor,
nosotros podemos, como técnico de prevención, pues le podemos ayudar a la empresa o bien a algún procedimiento de gestión de prevención o bien a controlar un riesgo. Esto lo vais a ver en pequeñito, pero no sé si lo vais a ver. Tenemos elaborados ya procedimientos de gestión, digamos, ya preelaborados, que ya los tenemos disponibles. Los tenemos en nuestra página web, se pueden descargar y pues tenemos, digamos, los que serían básicos. Esto creo que ya lo habéis visto en jornadas anteriores. Por ejemplo, pues aquí habla de evaluación de riesgos, de un plan de prevención, cómo es o cómo debe ser una planificación de la actividad preventiva, cómo coordinar las actividades preventivas con empresas concurrentes con las que comparta centro de trabajo, que accedan a mi centro de trabajo, cómo gestiono los accidentes o los incidentes. Digamos, estos son procedimientos de gestión que ya tenemos nosotros desarrollados. También podemos controlar riesgos laborales, como por ejemplo, pues lugares de trabajo o caídas de altura. También tenemos ya procedimientos establecidos. También, pues con todo esto que nos ha pasado, también hemos elaborado para el tema del control, digamos, de la prevención o la prevención frente al contagio del COVID-19. También tenemos algún tipo de procedimiento de ese tipo. Al final, pues esto sería un ejemplo, se pueden descargar, están en PDF y van guiados. Pues mira, voy a ver si realmente estos tres documentos de mi sistema de gestión, el plan de prevención de mi empresa, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva son correctos o los tengo bien o hay puntos que puedo mejorar. Entonces, estos sí son guías para la autoevaluación y para la mejora del cumplimiento de requisitos legales. Al final son checklists o listas de autoevaluación. ¿Qué ocurre? Que nosotros desde la Mutua pues nos ofrecemos, junto con la empresa, ayudarle en esa autoevaluación. A su vez, también en los mismos procedimientos de gestión, pues hay formularios. Por ejemplo, en mi empresa queremos investigar los accidentes, no los accidentes, sino los incidentes que ocurran. A la hora de investigarlos, ¿cómo lo tengo que hacer? Pues aquí, en este documento, pues primero se desarrolla cómo hacerlo, unas listas para autoevaluarte, lo estoy haciendo bien o dónde lo puedo mejorar, y luego, oye, necesito un formulario para hacer esta investigación, pues también va a estar en esta guía. Pues yo, o la empresa en este caso, aparte de descargar la guía y verla y estudiarla, pues también puede contactar con la Mutua, contactar conmigo, y entonces esa autoevaluación hacerla conjuntamente junto con la empresa. Esto sería un ejemplo. Ya digo que tenemos, este sería el ejemplo de investigación de incidentes y de daños en la salud, pero tenemos más. ¿Qué hacemos también desde la Mutua? Pues desde la Mutua desarrollamos campañas de prevención, campañas de divulgación. Una empresa, por ejemplo, oye, pues ya nos hemos ido a un polígono nuevo, tenemos un problema con el tema de la seguridad vial a la hora de acceder al polígono, porque hay mucho tráfico o porque son horas, pues hicimos una campaña que era ayudar a las empresas a crearse o a realizarse planes de movilidad vial. Y oye, pues voy a hacer un plan de movilidad y de seguridad vial para que, digamos, tanto el desplazamiento como una vez llega a la empresa, lo que es el desplazamiento y el acceso a las empresas y las salidas, pues hacerlos de manera que sean más seguras o que mejoren. También hemos desarrollado campañas de caídas de altura, también hicimos una campaña específica del sector de la hostelería y bueno, pues todos los años solemos hacer una campaña nueva. Este año, por ejemplo, pues también una de las campañas divulgativas que tenemos es el alcohol y otras drogas en el ámbito laboral. Un poco cómo afrontar esto desde la empresa. Porque al final las personas trabajamos, vamos a nuestros centros de trabajo y las adicciones, pues si las tenemos fuera del trabajo, también las tenemos dentro. Entonces, por esta campaña, por ejemplo, trata cómo afrontarlas desde el punto de vista laboral. Entonces ya también desde la Mutua, pues hacemos estas campañas de divulgación. Y luego también tenemos, en este caso, una plataforma online de acciones de información y sensibilización. Esto al final es cuando una empresa se plantea, yo quiero hacer una campaña divulgativa con mis trabajadores y, por ejemplo, pues quiero hacer una de
gestión de energía emocional en el trabajo. Pues tenemos una plataforma online a la que los trabajadores se pueden inscribir. Bueno, cualquier persona de la empresa se puede inscribir y mediante mediante este sistema online pues puede desarrollar pues esta acción de información y sensibilización. Esto se entiende porque hemos tenido una que ha tenido mucho éxito, que es esta: prevención frente a contagios por coronavirus en el trabajo. Surgió esto de la pandemia, las empresas necesitaban formar o informar a sus trabajadores cómo prevenirse frente al contagio, y entonces nosotros lanzamos una acción de información y sensibilización online en la que el trabajador accedía, la hacía, era como un curso online, y cuando lo finalizaba, a su vez le permitía generar y descargarse un diploma de participación. Entonces, esto ha servido para que muchas empresas, a sus trabajadores, simplemente teniendo acceso a un ordenador, con acceso a Internet y a un correo electrónico, el poder trasladarles esa información, en este caso, en prevención frente al coronavirus. Entonces, por esta ha tenido éxito por de donde venimos. Pero también tenemos de otras temáticas diferentes. Por ejemplo, como temas de estrés, temas de como gestión de energía emocional en el ámbito laboral. En fin, tenemos de distintas temáticas. Y esto sería un poco explicar lo que ahora mismo estamos haciendo desde el punto de vista de consultoría y de divulgación en prevención. Primero hemos visto la parte de consultoría y asistencia técnica, y luego el tema de divulgación mediante las campañas y nuestra plataforma online. Ahora la siguiente, o en este caso las siguientes diapositivas, lo que voy a explicar es el tema de colaboración con la administración, que Juan antes lo ha explicado y ha comentado el tema de Prevención 10. Prevención 10, bueno, es de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo, y esto es una herramienta que se facilita a determinadas empresas para que resuelvan la prevención de riesgos laborales en su empresa. Es toda online. De hecho, la página web es prevención10.es. A través de esta página web, accediendo, pues digamos, se le van haciendo una serie de cuestiones. Te puedes, digamos, acceder de manera registrada, identificando el CIF de la empresa, identificas pues qué tipo de negocio tienes y quién va a realizar, digamos, la evaluación o quién va a gestionar los riesgos. Entonces, das respuesta a este tipo de preguntas y al final, con un sistema, digamos, de checklist o con unas listas, tú te puedes evaluar y gestionar los riesgos del centro de trabajo. Entonces, esta herramienta, ¿por qué se lanzó? Pues se lanzó porque a día de hoy, empresas que tengan hasta 25 trabajadores y un único centro de trabajo, cuya actividad no esté incluida en el anexo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención, o sea, no sean actividades de riesgo, esto para una empresa de construcción no vale, pero para un comercio que, por ejemplo, tenga 5 dependientes, pues sí que valdría. El empresario debe desarrollar su labor en el centro de trabajo, porque no tiene sentido que gestione los riesgos si luego él no va a estar allí. Y luego también el empresario, para poder hacer esto, tiene que obtener la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales. A través de esta misma página de Prevención 10, el empresario puede realizar esta formación. O sea, la haría de manera online, al final habría una prueba y luego tendría un certificado de nivel básico de prevención de riesgos laborales en 30 horas, de 30 horas. Por tanto, el empresario, cumpliendo estos requisitos, asumiría la prevención de su centro de trabajo y gestionaría los riesgos de su puesto de trabajo. Entonces, siguiendo con el ejemplo, imaginar pues que en este caso un empresario tiene una tienda de deportes y tiene 15 trabajadores porque abre de 8 a 8 y de lunes a sábado. Dice, bueno, pues cumplo los requisitos, tengo menos de 25, no soy una actividad de riesgo porque soy un comercio, es un único centro de trabajo, yo también estoy en el comercio y mediante la misma página web de Prevención 10 he obtenido el nivel básico de prevención de riesgos laborales. Me dicen, mira, y aparte esta herramienta está muy bien porque es totalmente guiada. Por tanto, simplemente siguiendo los pasos de la página web de las distintas
pasos que tiene, pues al final obtendría o gestionaría la gestión de los riesgos de su centro de trabajo. O sea, como herramienta está bien pensada, pero tiene dos problemas gordos o graves, que uno ya lo ha adelantado Juan. Dentro de lo que es de la prevención de riesgos laborales, por una parte, hay que formar a los trabajadores. Entonces, en la misma página web, en un apartado que hay de preguntas frecuentes, hay una pregunta, esto está extraído de la página web, no lo he escrito yo, que dice: el empresario que asume personalmente la actividad preventiva, teniendo la formación de nivel básico, ¿puede asumir también la formación de los trabajadores sobre prevención de riesgos laborales? O sea, lo que viene a decir es, ¿puede él formar a sus trabajadores en prevención? Y en vez de poner que no, que sonaba muy mal, pues pusieron: actualmente no hay base legal que lo permita. Por tanto, el primer problema gordo es que si tiene que formar a sus trabajadores en prevención de riesgos laborales, él no lo puede hacer, aunque lo tenga todo por prevención 10 y tenga el nivel básico de prevención. Y luego hay otra limitación, otra cosa que no puede hacer, que aquí no la ponen, pero que es evidente, que es la vigilancia de la salud. La parte médica de la prevención de riesgos laborales, la medicina del trabajo. O sea, un empresario que tenga el nivel básico, incluso un técnico de nivel superior, si no es especialista en medicina del trabajo, aparte de ser médico, tampoco puede desarrollar esa labor. Por tanto, esto de prevención 10 se queda cojo. Al final, el empresario, él podría hacer, digamos, la parte de prevención técnica, pero la formación y la vigilancia de la salud la tendría que contratar con un servicio externo. Nosotros también, desde la Mutua, como técnicos en prevención, si algún empresario se plantea digamos, implementar la parte de prevención técnica usando este sistema de prevención 10, pues también colaboramos podemos colaborar con él y ayudarle en toda esta parte. Pero claro, siempre le va a faltar la parte de la formación y la parte de vigilancia de la salud. Tendrá que recurrir a una entidad externa, en este caso, pues a un servicio de prevención de riesgos laborales ajeno, y contratarle la formación y contratarle la medicina del trabajo o la vigilancia, y vigilancia de la salud de sus trabajadores. Entonces, esta es una de las colaboraciones que hacemos con la Administración, que es el tema de prevención 10, y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Valencia, aquí también colaboramos con el INVASAT. El INVASAT es el Institut Valencià de Seguridad y Salud en el Treball. Bueno, aquí, como veis, aparece la dirección de página web. El INVASAT es un organismo de la Administración Autonómica, dependiente de Consejería de Trabajo, que lo que hace es lo mismo, fomentar la prevención de riesgos laborales en las empresas de la Comunidad Valenciana. Y bueno, si alguien tiene interés en obtener más información del INVASAT, pues aquí directamente en la página web está todo. Pero sí que nosotros, o desde la Mutua, también piden nuestra colaboración y lo que es el INVASAT todos los años desarrolla un plan de actividades, un plan contra la siniestralidad laboral. Entonces, este año salió a final de marzo el plan 2021 contra la siniestralidad laboral del INVASAT. Y hay un grupo de empresas, que son las B y las C, en las que nos pide a las mutuas que contratemos con ellas y, hagamos actuaciones dentro del plan de actuación. Entonces, esto, por explicarlo de manera rápida, el INVASAT lo que hace todos los años es dividir a las empresas en grupos, de las de mayor siniestralidad a las de menor siniestralidad. Y a cada grupo le asigna una serie de tareas o de trámites. Incluso hay un grupo a la que los técnicos del INVASAT realizan una visita. ¿Qué tienen que hacer las empresas con esto si entran en el plan del INVASAT? El año pasado, en años anteriores y en este también, empiezan por trámites telemáticos. Les piden que a través de su página web hagan unos trámites telemáticos. Las empresas del grupo A, que digamos que son las de mayor siniestralidad, tras la realización de estos trámites, pueden recibir la visita de un técnico del INVASAT, que les va a evaluar su sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Pero eso sería solamente un grupo. Si lo leéis aquí, aunque es tan pequeñito, empresas del grupo A o G, pues tenían un plazo y son las que tienen que hacer trámite telemático y pueden recibir visita del INVASAT. Luego, las empresas B y C
son las que las mutuas nos ponemos en contacto con ella y obtenemos información sobre sus accidentes de trabajo. Y esa información hacemos un análisis estadístico y se lo damos al Inbasat. Y luego hay otro grupo, que es el grupo D, que es el más sencillo, que únicamente tiene que hacer un trámite telemático. Entonces, estas otras de la colaboración que desde las mutuas hacemos en este caso con un organismo de la administración, que en este caso es el autonómico, que es el Inbasat. A mí, por ejemplo, ahora estamos en pleno plan 2021 del Inbasat, me puede llamar una empresa, oye, Jaime, me ha llegado una comunicación del Inbasat, estoy en el grupo B y tengo que hacer unos trámites. ¿Me los puedes explicar? ¿Me ayudas con esto? ¿Esto qué es? Nosotros conocemos esto, cómo funciona el plan contra la siniestralidad y lo mismo, hacemos una labor de consultoría y ayuda o asistencia a la empresa para el cumplimiento de este trámite. Sí que es verdad que en el plan del Inbasat también intervienen, porque así lo establece el Inbasat, los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas. Son los que junto con la empresa dan respuesta al plan. Y luego nosotros ayudamos al Inbasat y a las empresas pues a lo que es a la correcta evolución del plan. Y estas son las dos partes de colaboración con la administración que he querido destacaros. Por un lado, el parte Prevención 10 con la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, y por otra parte, solo en el ámbito de actuación de aquí, de la Comunidad Valenciana, nuestra labor con el Inbasat, con el Instituto Valenciano de la Seguridad y Salud Laboral. En otras comunidades autónomas también hay institutos dependientes de la comunidad autónoma y también desarrollan otro tipo de planes. Y hay compañeros míos de otras comunidades autónomas que intervienen en esos planes igualmente. Pero son diferentes a los que hacemos aquí en la Comunidad Valenciana. Y bueno, y ahora sí, no veo que aquí por el chat de momento no leo nada, con lo cual quiere decir que no surge de momento ninguna cuestión. Ahora pasaríamos a otra parte, en este caso también importante de nuestra labor, que es el tema de absentismo y siniestralidad laboral. Esto creo que sí, que mi compañero José Alonso en una jornada anterior sí que os comentó, bueno, os explicó un poco lo que era contingencia profesional, lo que es contingencia común y luego otro tipo de prestaciones que desarrolla la mutua. Esto yo simplemente lo he destacado aquí porque efectivamente a la hora de analizar o de plantearse una empresa cuál es su absentismo o cuál es su siniestralidad laboral, lo va a tener que distinguir entre lo que es contingencia profesional y lo que sería contingencia común. Aquí, si os dais cuenta, a contingencia común le he puesto un asterisco. ¿Esto por qué? Porque la contingencia profesional, las mutuas, tenemos los datos de contingencia profesional de todas las empresas asociadas. En este caso, a las empresas asociadas a Sepello, pues yo dispongo de todos sus datos de contingencia profesional. Cuántos casos de accidente de trabajo, enfermedad profesional si ha habido. Pero en el caso de la contingencia común, hay empresas que la contingencia común no la tienen con la mutua, la tienen con la seguridad social. Entonces, en el caso de esas empresas, desde la mutua no tenemos esos datos. O sea, no podemos ver esos datos. La gran mayoría sí que está todo, digamos, con la mutua. Pero hay algunas empresas que la parte de contingencia común aún la siguen teniendo con la seguridad social. Y entonces, desde la mutua no tenemos acceso a esos datos. Luego, lo que ya no sería contingencia, que esto sería también las mutuas, gestionamos la prestación por riesgo durante el embarazo, la lactancia, y luego otra prestación que es cuidado de menor. ¿Por qué se incluyen estas dos? ¿Por qué he incluido aquí estas dos, digamos, prestaciones? Porque al final también son días que el trabajador se ausenta o no está, o bien porque está recibiendo una prestación, no está en su trabajo. Entonces, ¿qué datos tenemos en la mutua? Pues en la mutua tenemos todos. Si hablamos de contingencia profesional, pues sabemos los accidentes de trabajo que ha tenido una empresa. ¿Cuántos días de baja han originado esos accidentes de trabajo? ¿De qué tipo son? Si son recaída, si ha habido enfermedades profesionales. Todo eso lo sabemos. ¿Dónde ha ocurrido? ¿Cuántos han sido en el centro de trabajo? Si han sido en el desplazamiento al centro de trabajo, que serían los in itinere. ¿Cuántos han sido de tráfico? Si han sido en desplazamiento. También tenemos datos de los casos sin baja.
accidentes de trabajo que han requerido asistencia por parte de la mutua, pero que no han originado baja, no han originado jornadas perdidas o jornadas de ausencia del trabajo. También lo mismo en el caso de enfermedad profesional, porque a veces hay enfermedades profesionales que no originan baja. Entonces, estos datos siempre la mutua lo vamos a tener. Y luego los de contingencia común, pues casi siempre también los tenemos. A no ser que la empresa la contingencia común la tenga con la seguridad social. En este caso, pues tenemos lo mismo. ¿Cuántos casos ha habido? En este caso, pues accidente no laboral, enfermedad común, recaídas. Entonces, por un lado podemos saber cuántos ha habido y cuántos días de baja han originado. Lo mismo por la prestación por riesgo, al final son días de ausencia en el centro de trabajo, y lo mismo en el caso de que lo hubiera del tema de cuidado de menores. Entonces, pues si me parase aquí, pues veríamos que en el caso de esta empresa, esto es un ejemplo de una empresa, lo que pasa es que no sale ningún dato de ella, pues ha tenido más de 2.000 casos y más de 34.000 días de baja. O sea, esos casos han originado 34.000 días de baja. En este caso, este estudio es del pasado año 2020. Entonces, una empresa que en todo el año 2020 pues tuvo este número de casos y este número de días de baja. Esto, ¿por qué, digamos, interesa a las empresas? ¿O por qué puede llegar a interesar? Oye, pues a mí me interesa saber cuál es el asentismo de mi empresa. ¿Cuántos días de baja en un periodo pues ha tenido la plantilla de la empresa? Esto, aparte de tenerlo como información, también puede servir para compararme con otras empresas o para empresas de mi mismo sector, pero claro, no todas las empresas son iguales. No todas las empresas tienen el mismo número de trabajadores, no todas las empresas tienen un único turno de trabajo, no todas hay empresas que trabajan 24/7, empresas que trabajan en 2 turnos, empresas que trabajan en 1, empresas de 10 trabajadores y empresas de 10.000. Entonces, al final, para hacer esta comparativa, se utilizan los índices de siniestralidad laboral, que al final lo que hacen es ponderar todo esto para que una empresa se pueda comparar con otra. Entonces, pues, los principales son estos. Son el índice de frecuencia, el índice de gravedad y el índice de incidencia. Por poner un ejemplo, por el de frecuencia, nos dice por cada 1.000.000 de horas trabajadas cuántos accidentes tengo. Entonces, por ejemplo, nuestra empresa, por cada 1.000.000 de horas de trabajo, tiene casi 12 accidentes de trabajo. O sea, cada 1.000.000 de horas que trabaja la empresa, todos sus trabajadores laboran 1.000.000 de horas, pues tienen 12 accidentes de trabajo. Pues esta empresa se puede comparar, este sería también el valor para el año 2020. Esta empresa se puede comparar con otra de su mismo sector. Porque a través del Instituto Nacional de Estadística y a través también del Inbasat se publican anualmente las estadísticas de accidentalidad, en el caso del Inbasat de la Comunidad Valenciana y en el caso del INE de España. Pues estos serían, digamos, los índices. El índice de incidencia, pues ese te dice cuántos accidentes tengo por cada 1.000 trabajadores. Pues esta empresa, por cada 1.000 trabajadores, en un año tiene casi 20 accidentes de trabajo. Entonces, esto es una manera de comparar. Esto, la empresa dice, ¿y yo esto cómo lo calculo? Pues bueno, pues desde la mutua, como nosotros sí que tenemos esta información, sí que sabemos el número de accidentes, sí que sabemos el número o el promedio de trabajadores de la empresa, pues lo podemos calcular, elaborar un informe y enviárselo a la empresa. Para calcular esto lo tenemos más difícil, porque nosotros no sabemos cuántas horas han trabajado toda la plantilla de la empresa durante un periodo. Este dato sí que nos lo tiene que facilitar la empresa. Nos tiene que decir, bueno, nosotros en el año 2020 trabajamos un total de 3 millones de horas. Pues como yo sé los accidentes, pues le puedo decir cuál es su índice de frecuencia. Esto hay empresas que nos lo piden a nosotros, a la mutua, en ocasiones para presentarse a concursos. Hay empresas del sector de la limpieza que se van a presentar a un contrato público, y esto es una de las cosas que nos piden. Oye, Jaime, necesito saber cuál ha sido mi índice de incidencia en el año 2020 y mi índice de frecuencia. Porque si lo aporto y estoy por debajo de determinado valor, obtengo en la fase de baremo, obtengo mayor puntuación. Entonces, esto desde la mutua también lo facilitamos. Serían los índices de siniestralidad laboral de la empresa, pues de un determinado periodo. Puede ser de un año, hay empresas que lo quieren por año fiscal, empresas que lo quieren de un trimestre, pero bueno, al final lo podemos hacer.
Podemos dar muchos datos. Siempre vamos a distinguir entre contingencia profesional y contingencia común. Podemos establecer, oye, ¿cuál es la duración media de las bajas? Pues una empresa puede decir, oye, pues en el caso de esta empresa, su duración media de los accidentes de trabajo son 46 días. Y de las contingencia común o enfermedad común son 23 días. Ese dato desde la mutua lo podemos facilitar a las empresas. También lo podemos variar oye, hay empresas que por tema de auditorías nos lo piden separado. Oye, yo quiero saber cuál ha sido la accidentalidad de mi plantilla, pero separado por género. ¿Cuántos accidentes han tenido en mi plantilla los hombres? ¿Cuántos las mujeres? ¿Cuántos días de baja? ¿Vale? Aquí, ¿qué ocurre? Que esto también nosotros no sabemos el porcentaje de hombres y mujeres de la plantilla de la empresa. Nosotros lo que sí que sabemos es de todos los trabajadores que se han accidentado el porcentaje de hombres y mujeres, pero no lo sabemos de la plantilla de la empresa. O sea, no, en este caso no lo podemos comparar, con lo cual ese sería un dato que nos facilitaría la empresa. En base a eso ya sí que lo podríamos comparar. Es decir, si una empresa, su plantilla es el 80% mujeres, pues es bastante probable que este valor pues sea mayor en mujeres. Pero si tenemos una empresa que el 80% son hombres y nos sale que las mujeres tienen casi el 50% de accidentes, podríamos ver que eso podría haber ahí algún tipo de desviación o algún tipo de... O sea, que eso nos sirve para analizar. Lo que quiero en este caso destacaros es que estos datos nosotros tenemos de las personas que se han accidentado. También lo podemos ver por día de la semana. Entonces, no sé si, bueno, ahora ya lo sabéis porque lo estáis viendo, pero si os hubiera preguntado qué día de la semana hay más casos de accidente de trabajo o hay más casos de contingencia común, pues siempre son los lunes. Los lunes siempre son los días de la semana en los que mayor casos de contingencia profesional o contingencia común ocurre. Esto, aunque sea de una determinada empresa, si lo hacemos en otras, también suele pasar así. También lo podemos hacer por tramo de edad. Oye, pues en mi empresa yo quiero saber de mis trabajadores o de mi plantilla, pues el año pasado tuve 20 accidentes. Quiero desglosarlo por tramo de edad de los trabajadores que se han accidentado. Lo podemos hacer. O pienso que la gente tiene poca experiencia y se accidenta más. Pues lo podemos también ver por la antigüedad del trabajador en la empresa. Por la duración. Oye, ¿cuántas bajas tengo y de qué duración son? Todo eso lo podemos ver. Podemos analizar casos, yo he puesto aquí reiterativos. Oye, pues realmente yo tengo, no sé, el año pasado tuve 40 accidentes, pero no sé cuántos trabajadores, digamos, tuvieron más de una contingencia profesional. Pues también lo podemos analizar y trasladar. Incluso podemos analizar en aquellas empresas que así lo apliquen lo que sería el coste del complemento por contingencia profesional o contingencia común. O sea, hay empresas que en caso de baja por contingencia profesional o por contingencia común complementan el salario. Entonces podemos analizar cuál es ese coste, cuál es o sea, esos accidentes de trabajo o esas contingencias, qué coste ha generado ese complemento. Eso también lo podemos analizar. Y un poco esto sería explicaros un poco por el tema de lo que es asentismo y siniestralidad laboral. Esto, la solicitud la recibimos siempre, principalmente en enero, febrero, marzo del año en curso. O sea, ahora nosotros ya en enero no lo suelen pedir, lo que pasa es que en enero nos faltan datos, porque no tenemos los datos de cierre de diciembre o casos de diciembre que se gestionan en enero, tampoco han entrado aún, entonces los datos empiezan a ser fiables a partir de febrero. Entonces, febrero o marzo son la época en la que a nosotros, o en este caso a mí, me llegan solicitudes de muchas empresas que quieren analizar cuál fue su siniestralidad el año anterior y en algunas pues también todo el tema de asentismo por contingencia común. Entonces, pues realizamos ese tipo de análisis y se lo facilitamos a las empresas. Y nada, esto sería la parte de siniestralidad laboral. Entonces, pues nada, un poco por ver lo que hemos estado viendo, pues hemos visto el tema de consultoría, el tema de divulgación, la colaboración con la administración y el tema de absentismo y siniestralidad laboral.
Ahora lo siguiente que explicaría es la parte de innovación en prevención. Es una, como ha comentado Juan al principio, las mutuas, por dentro de lo que es nuestra labor preventiva, pues uno es todo el tema relacionado con innovación en prevención de riesgos laborales. Empezar a hacer investigación y luego trasladar a las empresas, divulgar todo este tema, todas las innovaciones que aparezcan en este campo. Entonces, nada, yo ahora voy a presentar estas, lo que es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, por un lado, tenemos temas de innovación en prevención relativos a ergonomía. En este caso os voy a hablar de captura de movimiento y de exoesqueletos. Luego también tenemos tema de innovación en agentes, bueno, en higiene industrial, en agentes químicos y físicos y químicos. Y aquí os voy a hablar del sistema Pimex y de la cámara acústica. Luego también hemos desarrollado innovación en temas de seguridad vial y relacionado con esto de la seguridad vial veremos lo que es un simulador de inmersión, de alta inmersión en seguridad vial. Y luego también otro tema en el que ASP yo ha apostado por él y en el que estamos también innovando y estamos divulgando a las empresas es todo el tema de realidad virtual aplicada a la prevención de riesgos laborales. Ahora, pues, lo habréis escuchado, está el tema de la gamificación, el hacer que la gente aprenda o adquiera habilidades mediante juegos. Entonces, aquí la realidad virtual es una herramienta muy potente y nosotros la estamos aplicando mediante experiencias de realidad virtual. Entonces, ahora luego la veréis y, bueno, os explicaré detalladamente en qué consiste. Y luego otro campo que consideramos importante es el tema de los riesgos psicosociales también en el ámbito laboral. Entonces, pues aquí también desarrollamos campañas para innovar y también pues trasladar, divulgar prevención en materia de factores de riesgo psicosocial. Entonces vamos a pasar a ver. Entonces, el primero que os he explicado es del ámbito ergonómico y es la captura de movimiento. Nosotros lo llamamos mocap, que al final mocap es pues cambiando las palabras y quitándole algunas sílabas. Esto sería lo que veríamos digamos en la aplicación, porque al final usamos un ordenador que es la herramienta que nos permite analizar este tipo este análisis ergonómico pues de una determinada tarea. Aquí se ve borroso porque por el tema de reconocimiento pues se lo pusieron así borroso. Este es el ejemplo de una limpiadora. Entonces esto sería como nosotros con esta herramienta grabamos la tarea y a la vez que grabamos la tarea, digamos, tenemos un avatar que refleja exactamente el mismo movimiento que está haciendo la persona. Y mediante este avatar podemos evaluar con esta herramienta y estas gráficas, digamos, las flexiones articulares. Es decir, cómo se mueve el cuerpo en la realización de esta tarea. En esta se va a ver mejor. ¿Por qué? Porque aquí se ve a la persona que en este caso sí que lleva los sensores sobre su cuerpo. Mediante unas bandas elásticas y unos sensores somos capaces de capturar todos los movimientos que hace esa persona, trasladar, aparte de los movimientos, trasladarlo todo eso a un software y mediante ese software analizar la tarea desde el punto de vista ergonómico. ¿Esto para qué nos sirve? Pues esto nos sirve para elaborar material audiovisual para que luego podamos divulgar, podamos hacer un tipo de divulgación en prevención. Entonces os voy a poner un ejemplo que va a ser un vídeo, ¿vale? Y nada, es cortito, creo que dura 2 minutos. Y esto es una aplicación que hicimos en una empresa, en una carpintería. Teníamos a un trabajador al que estábamos grabando mientras realizaba una tarea, lo teníamos con todos los sensores puestos y a la vez que teníamos el trabajador teníamos el avatar que nos iba indicando todos esos movimientos que él realizaba. Todo esto se queda grabado en el software, en el ordenador, y posteriormente se puede analizar. Una vez analizado, este material lo podemos utilizar para divulgar buenas prácticas, en este caso en ergonomía. Entonces voy a poner un vídeo que hicimos con el tema de guarderías.
Vale, esto es, aquí lo que se grabó fue en una guardería a una operaria que lo que hacen es el cambio de pañales. Entonces se analizó la tarea haciéndolo así, mediante esta herramienta. La operaria llevaba todos los sensores en su cuerpo, se capturó el movimiento y se analizó. ¿Vale? Por un lado veríamos el avatar y ahora vemos el movimiento y a su vez mediante una gráfica estamos viendo la flexión de su espalda. Entonces hemos visto que en el momento, digamos, que se agacha para coger al niño y subirlo al cambiador, pues ha flexionado la espalda 70 grados. Cuando lo ha hecho aparte, estaba soportando el peso del niño. Cuando lo baja ocurre otra vez lo mismo. Flexión de espalda superior a 70 grados y aparte hay que tener en cuenta que está soportando, en este caso, lo que el niño pesa. Con lo cual, aparte de la flexión, pues hay una exigencia de carga. Tras el análisis de esto, lo que se estableció es decir, oye, ¿cómo se puede mejorar esta tarea desde el punto de vista ergonómico? Pues podemos plantear la realización de una escalera para que el niño, agarrado de la mano, en este caso de la operaria, pues suba por sí mismo al cambiador, con lo cual ya no tiene que soportar el peso, que ya es una ventaja importante. La flexión de la espalda, como ya el niño sube por sí mismo, ya se reduce a 15 grados. Si os dais cuenta, todos los movimientos que hace ella los tenemos reflejados en el avatar. Ahora le dice al niño que baje, no está soportando el peso de él. Y el niño pues baja. En este caso la flexión de la espalda es solo de 20 grados o inferior a 20 grados. Entonces aquí tendríamos el análisis de la tarea antes y después. Esto lo hemos hecho utilizando este software de captura de movimientos. Como se ve desde el punto de vista ergonómico, pues la tarea mejora. ¿Esto para qué nos ha servido en este caso? Pues nos ha servido para este vídeo, está accesible en YouTube y si queremos desarrollar una campaña en centros educativos, bueno, en guarderías, escuelas infantiles, pues podemos desarrollar una campaña de divulgación en prevención y decir, oye, pues una solución o una posible solución puede ser esta. Eso lo podemos trasladar a todas las empresas de ese tipo, también a la administración, porque en este caso hay muchas escuelas y guarderías que dependen de la administración y también pues podemos trasladarlo a servicios de prevención para que vean, en este caso, cómo ha sido la mejora ergonómica. Esto, en este caso, el poder elaborar este vídeo ha sido utilizando esta herramienta, que es el mockup, la captura de movimiento. Otra parte que estamos haciendo dentro de lo que sería ergonomía es la divulgación de los exoesqueletos. Esto es una medida complementaria, entonces también es algo innovador. Esto al final, el planteamiento es, si un trabajador, por las tareas que tiene que realizar, tiene riesgos ergonómicos de fatiga, sobreesfuerzo, posturas forzadas, si hay alguna manera de ayudarle en esto. Entonces, de una manera complementaria, se ha desarrollado una tecnología que son los exoesqueletos. Estos exoesqueletos lo que hacen es aliviar la carga. Entonces, a modo de ejemplo, ahora mismo
hay desarrolladas 3 tecnologías, unos de espalda, otros de hombros y otro para las piernas. Sí que quería destacaros que estos exoesqueletos no llevan motores, ni llevan baterías, no aportan fuerza. Lo que llevan son sistemas de resortes, llevan muelles, y lo que se hace es trasladar esfuerzos a otros grupos musculares que son más fuertes. Entonces, por ejemplo, en este puesto de trabajo, el exoesqueleto este de piernas le sirve a esta trabajadora para cuando está en esta posición, es como si estuviese sentada, como si estuviese en un taburete. Le permite moverse, pero digamos, cuando flexiona las piernas, tiene ahí como una especie de bloqueo y se comportaría como si estuviese en un taburete, con lo cual le permite descansar el peso del cuerpo, no tener que soportarlo sobre sus piernas. Se transfiere al suelo mediante este exoesqueleto. La ventaja de esto es que se puede mover, con esto puedes andar. Si ahora se tiene que desplazar a otro sitio, puede. En el caso de los exoesqueletos de hombro, pues están pensados para cuando hay que hacer tareas por encima con los brazos por encima de la altura de los hombros. Pues en este caso le sirve de soporte, le ayuda a la realización de esa tarea. Y en el caso de los de espalda, lo que hacen es, mediante un sistema de resortes, transferir parte de ese esfuerzo lumbar que tienen que hacer a grupos musculares más fuertes, que serían los de las piernas. Entonces nosotros desde la Mutua este tipo de tecnología también la divulgamos a las empresas. E incluso tenemos exoesqueletos de espalda, de hombros y de piernas, digamos, para que si una empresa está interesada en esta tecnología, el poder, podemos ir, mostrárselo, explicarle cómo funciona y ellos, digamos, lo pueden hacer como una prueba, como decir, oye, pues esto funcionaría o no funcionaría. Y esto exactamente aquí en mi empresa, en mi puesto de trabajo, pues es un tipo de divulgación en prevención que podemos hacer. Luego, si la empresa realmente, oye, pues sí que me cuadra, sí que me interesa, pues ya tendría que contactar con alguno de los fabricantes y comercializadores de este tipo de exoesqueletos. A modo de ejemplo, este lo utiliza IKEA para su personal de almacén. Fue de las primeras empresas que vi yo que lo implementó y que sí que lo están utilizando, que es un exoesqueleto de espalda. Siguiendo con temas de innovación en prevención, pues también tenemos otro equipo que es la cámara acústica. Aquí ya salimos de los de ergonomía. De ergonomía hemos visto el de captura de movimiento y el de exoesqueletos, y hablamos de higiene de agentes físicos. En este caso sería ruido. Entonces aquí pone cámara acústica, hace visible lo invisible. Entonces, ¿realmente esto qué es? Pues realmente con este tipo de equipo lo que podemos hacer es hacer que el ruido se vea. O sea, si no, un centro de trabajo tiene un ruido. Llegas allí y dices, oye, aquí hace mucho ruido. Me molesta. La gente, vemos que los trabajadores llevan protectores auditivos porque realmente pues ha venido el servicio de prevención, ha hecho una medición y efectivamente pues hay un nivel de ruido elevado y para protección de los trabajadores tienen que ir protección acústica. Y tenemos, bueno, voy a inventar, tenemos 88 decibeles, por decir algo, un nivel de ruido. Entonces, sí, pero bueno, en este centro de trabajo, ¿qué está generando el ruido? ¿Qué máquinas o qué fuentes emisoras son las que generan ese ruido? ¿Cómo lo podemos ver? Entonces esto lo podemos ver con una cámara acústica, que aquí lo que decimos es que hace visible lo invisible. Esto es una pantalla que tiene 128 micrófonos. En el centro tiene una cámara. Entonces, cuando lo conectamos, mediante un software, lo conectamos a un equipo informático, nos permite analizar de dónde provienen las fuentes de ruido. Yo, por ejemplo, con esta cámara enfoqué a un compañero mío, le dije que hablase. Entonces, cuando él empieza a hablar, vemos que su cara adquiere otra tonalidad. Yo esto lo asimilo a una cámara térmica, pero en vez de detectar calor, lo que detecta es ruido. ¿Esto qué permite? Permite identificar en un centro de trabajo cuáles son las fuentes que generan el ruido. Saber esa fuente de manera concreta qué nivel de ruido emite y en base a ello actuar. O sea, con esta cámara lo que se puede hacer en un centro de trabajo es, digamos, hacer un barrido del centro, detectar las fuentes de ruido, saber qué nivel de emisión tiene cada fuente y priorizar
Decir, oye, pues me he dado cuenta que el motor de la máquina número 2 es el que más ruido está emitiendo, el que más ruido está generando. Pues voy a aislar, el primero que voy a aislar va a ser ese. Entonces, esto se hace con la tecnología de la cámara acústica, que lo que hace es visibilizar las fuentes generadoras de ruido que puede haber en un centro de trabajo, o también se utiliza en el caso de auditorios para acústica. Entonces, voy a poner otro vídeo. También, creo que este es más corto que el anterior. A ver si... sería en una fundición que llevamos la cámara acústica. Este es un modelo un poco más antiguo que el de la foto, pero es la misma tecnología. Este es un compañero mío que junto con la empresa están visualizando en el ordenador la empresa. Entonces vemos que aparecen unos puntos. Esos puntos son las fuentes generadoras de ruido. Entonces ahora, por ejemplo, están viendo que en este punto pues no hay nivel de emisión. Ahora esto empezará a moverse. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve, o ¿para qué puede servir? Para determinar cuál es el origen del ruido. Entonces, hay una sirena que está aquí, que cuando, digamos, la sirena se activa es cuando se localiza la fuente de ruido. En el caso de la misma empresa, pues lo mismo. Con la cámara se visualiza dónde se están generando estos problemas de ruido. Esto también nos sirve para luego hacer vídeos de divulgación. Entonces, decir, oye, pues podemos ir a una empresa, grabar, ver que sus fuentes de ruido son los motores y luego con eso hacer un vídeo y divulgarlo a otras empresas para que si se plantean una reducción del ruido, pues hacerles ver que efectivamente son los motores por los que tienen que controlar. También tenemos lo mismo para agentes químicos. En este caso hablamos del sistema Pimex. Entonces aquí también, mediante un vídeo también corto, este dura solamente 1 minuto 19, voy a explicaros un poco, porque este es un vídeo de divulgación. Aquí lo que intentamos es destacar lo que sería la utilidad de una extracción localizada, en este caso en una tarea de preparación de pintura. Entonces, el tema de extracción localizada es una aspiración. Entonces, aquí tenemos al operario que está realizando una labor de trasvase de un líquido que emite vapores orgánicos volátiles. Entonces, a la vez que lo estamos grabando, él lleva en esta mochila, lleva un sensor que mediante un captador que está próximo a sus vías respiratorias, está midiendo de manera instantánea cuál es la concentración en partes por millón de los vapores orgánicos. Entonces, lo que hicimos fue primero medir con la extracción localizada desconectada. Entonces, por un lado vemos los valores instantáneos, vemos cómo evoluciona en el tiempo y mediante una barra vemos cómo sube y baja. Repetimos la medición, misma tarea, mismo sitio, mismo operario, pero la extracción localizada que está aquí detrás ahora sí que está conectada. Los valores no tienen nada que ver los que aparecen con la extracción conectada a los que aparecen con la extracción desconectada. O sea, aquí lo que hemos hecho ha sido visibilizar cuando el trabajador no conectaba a su extracción, pues iba hasta valores de 238 partes por millón. Y vemos como en el tiempo, como está haciendo un trasvase, como en el tiempo esa concentración crece. ¿Es eficaz la extracción localizada? Pues lo vemos, le grabamos, la conectamos, le volvemos a grabar y en este caso lo que vemos es que efectivamente pues la concentración es muchísimo menor, del orden de 20 veces menor. Entonces, con este vídeo lo que hacemos, o con este sistema, es divulgar la utilidad desde el punto de vista de prevención de la extracción localizada. El ejemplo que os he puesto era vapores orgánicos, pero también lo podemos hacer cuando existe, por ejemplo, no sé, en una empresa de mármol, pues polvo en el ambiente. Podemos
mediante grabar, a la vez que grabamos la tarea, mediante un sensor, medir de manera instantánea la concentración. Todo esto lo grabamos y luego podemos elaborar un vídeo que nos sirve para facilitarlo a la empresa y que lo vea, lo puede trasladar a sus trabajadores y para divulgarlo a otras empresas. Bueno, pues siguiendo con el tema también tenemos simuladores de conducción de alta inmersión. Ya hemos visto la parte de higiene industrial y ahora iríamos a la parte de inmersión en prevención de riesgos laborales. Esto es un coche. Esto es exactamente igual que un coche. Lleva pues lo mismo que un coche, la visión al tener 3 pantallas es la misma visión que tendríamos en un coche y aquí lo que ocurre es que el asiento va sobre unos actuadores hidráulicos y el asiento se mueve. Entonces, si frenas, pues notas el desplazamiento, si aceleras, notas la inercia de acelerar. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues esto mediante un software podemos variar las condiciones de circulación. Podemos hacer que llueva, que se haga de noche, que aumente la densidad de tráfico. Y también lo que podemos hacer es simular situaciones de conducción insegura. ¿Qué ocurre? Si al estar haciéndolo en un simulador, pues en este caso la persona que está utilizando el simulador puede experimentar en carne propia pues una situación insegura o lo que sería en el peor de los casos, que terminase en un accidente de tráfico. Mediante este simulador, pues podemos decir, si nosotros, por ejemplo, vemos que no está guardando la distancia de seguridad, esto mediante un teclado, yo puedo coger y frenar el vehículo que va delante de él. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Pues que va a colisionar. Como es un simulador, los actuadores hidráulicos del asiento actuarán, se producirá la sacudida del golpe, se simulará que se rompe el cristal y entonces pues podemos destacar, por ejemplo, la importancia de mantener la distancia de seguridad. Podemos también destacar el tema de conducción con lluvia, conducción con niebla, conducción nocturna, exceso de velocidad. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve para sensibilizar, en este caso a las personas o a los trabajadores, pues en temas de seguridad vial. Entonces esto, por ejemplo, en la Mutua hicimos una campaña de seguridad vial y pusimos el simulador en el centro y lo que hicimos fue invitar a nuestras empresas asociadas, aquellas que quisieran, a que viniesen mandos intermedios, gerentes, trabajadores y les hacíamos un taller de seguridad vial. Entonces les proponíamos una serie de ejercicios que ellos tenían que hacer. Entonces, pues había quien tenía más destreza, conducía de manera más segura y evitaba el accidente. Habían otros que, pues sabiendo que era un simulador, iban con total confianza y provocaban, no es que lo provocasen, pero que sufrían accidentes porque su comportamiento era totalmente inseguro. Así que, experimentando ellos todo el tema de conducción, pues nosotros lo utilizábamos para sensibilizar en seguridad vial. Esto también tiene relación con el tema de, también cuando hablamos de inmersión en prevención o actividades inmersivas, también en este caso utilizamos la realidad virtual. Entonces, la realidad virtual al final es un equipo también informático, está conectado a un ordenador y por un lado tenemos unas gafas que se pone la persona, unos mandos que lleva en cada mano y luego pues unas conexiones y unos sensores que nos van a permitir realizar o simular una realidad virtual. Vale, aquí veríamos un ejemplo, aquí también está montado en el centro. Esto es en el centro de Asepello de Alicante y nada, en este caso pues esta persona está experimentando una realidad virtual de espacios confinados. Entonces no tiene absolutamente nada que ver el ver algo en una pantalla a verlo aquí. Aquí es completamente inmersivo. Si tú subes la cabeza, mirarás hacia arriba, si miras hacia los lados, verás hacia los lados y a su vez actuarás con los mandos. Entonces nosotros esto lo que hacemos es utilizarlo para proponer, digamos, ejercicios o proponer, digamos, actividades relacionadas, por ejemplo, con caídas de altura o con espacios confinados o cómo hay que consignar una máquina o cómo hay que actuar en caso de incendio si hay que realizar una evacuación. Entonces lo que proponemos es un ejercicio, una actividad,
la persona que utiliza este equipo se ve inmerso en ese ejercicio y experimenta una situación. En base a esa experimentación, pues podemos, digamos, sensibilizarle respecto a un riesgo en concreto. Entonces, si vierais, por ejemplo, o experimentaseis el de caída de altura, pues realmente la realidad virtual de caída en altura, la persona experimenta una caída desde 60 metros. Y es muy inmersivo. Luego, si da tiempo, a través de YouTube os pondré un vídeo para que veáis cómo lo que experimenta pues una persona con esto de la realidad virtual. Esto es un ejemplo de dos que tenemos, de caídas de altura, que ya os lo he dicho. Tenemos uno de riesgo psicosocial, que es una carga de trabajo muy elevado en una cocina industrial. Tenemos también de espacios confinados, tenemos también de construcción, tenemos en caso de incendio, pues por donde hay un caso de evacuación en caso de incendio, y todo esto se puede experimentar mediante realidad virtual. Y bueno, ya otra de las partes que también estamos, digamos, o dentro de lo que es innovación en desarrollo, es el tema del abordaje de los riesgos psicosociales. Ayudamos a la empresa en esto. Es decir, oye, los factores de riesgo psicosocial quiero abordarlos desde la empresa. Aquí lo que hemos hecho principalmente ha sido elaborar material audiovisual. Tenemos una serie de vídeos en los que, por ejemplo, pues dice, ¿sabes gestionar tus emociones? Siempre todo esto está enfocado en el ámbito del trabajo. Entonces, pues también podemos desarrollar la empresa que esté interesado en esto, pues contacta con nosotros, con Asepello, conmigo, y yo pues le enseño todo el material que tenemos, le planteo cómo hacer una campaña informativa con sus trabajadores o con sus mandos, porque esto es importante también para el tema de mandos, e incluso podemos plantear la realización de un taller de gestión de energía emocional en la empresa, en el que, pues mediante una serie de propuestas y de ejercicios y de vídeos, pues divulgamos cómo abordar los riesgos psicosociales en la empresa. Bueno, y luego pues todo esto pues lo intentamos trasladar. En este caso fue una jornada que colaboramos con el centro de el centro de seguridad o con el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de Murcia. Luego también, todos los años convocamos unos premios a las buenas prácticas preventivas, en los que pues todas las empresas asociadas a Asepello, hay distintas categorías, pueden presentar su buena práctica y nosotros pues lo que hacemos luego es un reconocimiento. Aquellas prácticas que consideramos que tienen más interés preventivo, pues hacemos hacemos un libro o también que divulgamos al resto de empresas en el que recogemos esas buenas prácticas y hacemos también un acto de entrega de premios a aquellas que digamos que son consideradas, bueno, aquellas que obtienen el premio pues en su categoría. Todo esto que yo os he explicado, todo esto lo tenemos, bueno, todo esto y muchísima más información en nuestra página web. Aquí sí que os destaco que, por un lado, está la página web de la Mutua, que sería www.asepello.es, pero esa es la página de la Mutua. Ahí vais a encontrar muchas cosas, pero también relativas a la Mutua, trámites. Cuando ya hablamos de las actividades de prevención o de divulgación en prevención que hacemos desde la Mutua, pues tenemos una página web específica que es prevención.asepello.es. Esta página se va actualizando. Pues si sacamos una campaña nueva, pues sale. Si labores de consultoría, investigación, si incorporamos algo nuevo, va a salir. Nuestra plataforma e-learning, lo que os he comentado de acciones de información y sensibilización, pues también los tenéis aquí. Y luego, bueno, de aquí sí que os destaco, porque yo pienso que esto va a ser hacia donde van a atender las empresas desde el punto de vista de la prevención, que ahora el futuro es el promover los hábitos saludables en el entorno laboral. O sea, ya hemos pasado, las empresas gestionan sus riesgos, sus factores de riesgo, tienen la parte de vigilancia de la salud, de medicina del trabajo, pero sí que es verdad que cada vez la población trabajadora está más envejecida. Entonces, la manera de promover que las empresas sean seguras,
que no haya asentismo, que es promoviendo los hábitos saludables también en la empresa. Entonces, pues ya hay empresas que se están implementando o están lo que denominan empresa saludable o intentan hacer programas de empresa saludable. Nosotros aquí, digamos, es el ámbito de actuación en el que queremos ayudar a las empresas en un futuro. O sea, en un futuro cuando las empresas nos empiecen a demandar, oye, que yo quiero implementar un programa de hábitos saludables, pues facilitarle herramientas para poder gestionar esto. Desde pues, hábitos saludables, salud cardiovascular, alimentación saludable, recursos personales de salud, mindfulness, el tema de no sé, pausas en el trabajo, el ambiente físico, como tiene que ser, y también el ambiente psicosocial.